Y para hablar de economía, a mí me gusta hablar con las personas que saben de economía. Por eso para mí es un placer nuevamente tenerlo del otro lado al economista Aldo Ferrer, quien tiene la amabilidad y la gentileza de permitir el contacto telefónico. Aldo, buen día, ¿cómo le va? Esteban Díaz Romero lo está saludando desde Desayuno Pyme aquí en Radio Empresaria 92.5. Buen día, ¿cómo anda usted? Buen día, muy bien, muchas gracias. Gracias a usted como siempre, Aldo, por permitir. Bueno, primero, don Aldo, quiero que me plantee un panorama general de cómo está la economía, cómo ve usted la economía en estos momentos. Mire, la economía estaba con problemas que venían de arrastre, y el tema es que fortalecer la macroeconomía, la parte fiscal, en el problema de la falta de dólares, pero al mismo tiempo sobre una base sólida porque el país está desendeudado, y estaba operando hasta fin del año pasado en posiciones cercanas al pleno empleo. Es decir, había problemas, pero había una realidad para apoyarse y salir adelante. El gobierno ha tomado una serie de decisiones de resultado incierto, y algunas cosas que me parece que son desprolijas. Por ejemplo, esta cuestión de la negociación con los buitres, que solamente se puede hacer una oferta si hay autorización del Congreso. Y el gobierno hace la oferta antes de la autorización. Es decir, no es una oferta del gobierno argentino, es una oferta del Poder Ejecutivo. Claro. Y confronta al Parlamento después a aceptar lo que es la negociación que se ha hecho, o si no, entrar en una situación muy incómoda internacionalmente. Por el otro lado, negociar cosas de estas suponiendo que el arreglo es una cuestión de vida o muerte, si está haciendo una radio empresaria. Todos, la gente que está en el mundo económico sabe que cuando se sienta a hacer un negocio, lo hace porque le conviene hacer el negocio, pero tiene ciertos límites. Es decir, no considera que el negocio es una cuestión de vida o muerte, porque cuando es así no hay nada que negociar. Es decir, si uno se sienta diciendo, mira, que esto, yo sin esto no puedo vivir, bueno, no, es simplemente hay que firmar donde le dicen. Entonces, en la medida en que esa es la postura, de que este arreglo es una cuestión de vida o muerte, y que no lo es, porque es una operación compleja pero chica respecto del éxito fenomenal que tuvimos reestructurando más del 90% de la deuda. Entonces hay una serie de episodios, el tema de sacarle las retenciones a la minería en un régimen que ya tenemos y que venía de antes, de carácter colonial. La legislación minera nuestra es propia, no de un país soberano, sino de un país colonial, que abre sus recursos a la explotación indiscriminada, desgravaciones de todo tipo, traer las máquinas de afuera. Cuando uno ve el caso de Australia, por ejemplo, que es un gran productor minero, pero ha construido una base tecnológica fenomenal, tiene una base industrial y tecnológica de explotación minera, incluso que exportan no solo minerales, sino la tecnología. Entonces acá hemos renunciado a la tecnología, hemos cedido incondicionalmente ese espacio, y vuelvo a insistir, no es un tema de ahora, esto viene de la reforma constitucional del 94, que provincializó los recursos, destruyendo la unidad del Estado Nacional. Y ahora, bueno, pero le quiero contar, creo que hay una serie de episodios que configuran un cuadro de incertidumbre todavía. Al principio, las primeras declaraciones de los funcionarios actuales me parecieron interesantes porque dijeron que no había crisis, que había una situación compleja. Por otro lado, los propósitos que tiene el presidente son encomiables, que hay pobreza cero, la felicidad de los argentinos, que nos entendamos entre todos. Es decir, yo creo que es una propuesta de un gobierno legal, legítimo, que hay que desear que le vaya bien. Obvio. Pero al mismo tiempo, en fin, el conjunto de acciones que se han tomado, a mí me parece que no clarifican el panorama, y además me da la impresión que en un escenario complejo, porque fíjese, desde el punto de vista del nivel de la actividad económica, el consumo interno ciertamente no va a crecer, más bien hay una tendencia por la evolución de los precios y demás, en el mejor de los casos se va a mantener. El sector público va a tener que contraer porque tiene que ordenar un poco las cuentas y está previsto el ajuste de tarifa y demás. Entonces, del lado del sector público no se puede esperar un impulso a la demanda. Del lado de las exportaciones, ahí tuvimos los datos del año pasado, bajaron casi 20%. No tenemos del lado de las exportaciones impulso. Entonces, yo tengo la impresión que el gobierno deposita la confianza en que estas medidas que ha tomado generen atractivo en el exterior, los aplausos que recibió el presidente en Davos, y que va a venir una ola de inversiones, y entonces a partir de las inversiones que se hagan
con esa plata y esos créditos, pero en el mejor de los casos esto lleva tiempo. Sí. Y en el peor de los casos, que es lo que ha demostrado la realidad, no sucede. Entonces el cuadro, otra vez, es el cuadro de un país que no está en crisis, que no tiene una situación, digamos, como la que hemos vivido en otros tiempos, Sí. pero que tiene problemas pendientes frente a los cuales la verdad que las propuestas no contribuyen a clarificar el panorama. Así que bueno, esta es mi apreciación. Sí. Creo que vuelvo a insistir, no hay que pensar que necesariamente vamos a ir a una situación crítica terminal, como es lo que sucedió en las otras experiencias neoliberales. Digamos, estas políticas de ahora tienen antecedentes muy complicados, porque Sí. con las mismas ideas se hizo la política de la dictadura, la década del 90, y terminamos muy mal. Pero ahora es un gobierno democrático, aquellas instancias fueron en una dictadura, enmascarado en un proyecto distinto. Ahora no, ahora se ganaron las elecciones legítimamente. Y bueno, y hay que esperar que el gobierno haga las cosas bien, pero al mismo tiempo señalar las incertidumbres que se abren, ¿no? Totalmente. Usted sabe, como usted un poco lo decía, Aldo, esto es Radio Empresaria 92.5, nosotros estamos aquí en el predio de Cejera Regional Gran Buenos Aires Sur, su presidente es el señor Facundo Galdós, un empresario de aquí del rubro electrónico de Quilmes, y la preocupación, digo, que tiene la pequeña y mediana empresa es bastante importante en estos momentos, y esta radio está sostenida de alguna forma también por las pymes de aquí de la región, que generan un 80% del trabajo, Sí. y lo sabemos muy bien esto, don Aldo. ¿Cuál es el panorama que usted ve para la pequeña y mediana empresa? Que están preocupados, esta incertidumbre que usted decía me parece que también la tienen varios pequeños y medianos empresarios de aquí de la región. No, yo creo que el escenario es más bien de incertidumbre. No soy apocalíptico en el sentido que no creo que esto termine otra vez en el 2001. No tiene por qué, porque sobre todo porque estamos en una situación distinta. El país es uno de los países con menos deuda en el mundo. Y en este mundo caótico que vivimos, donde los mercados financieros son un circuito especulativo, un verdadero casino, Sí. estar, digamos, no comprometido con esa realidad, sino más bien parado en los recursos propios, después de haber salido, es un paso importante. Pero vuelvo a insistir, me parece que la perspectiva de la demanda es pobre, por las razones que estoy diciendo, así que el horizonte es complejo. El tema de los precios, hay que ver cómo logra el gobierno que este ajuste de la paridad que ha hecho, quitando las retenciones, cómo va a ser para darle un tipo de cambio competitivo a la soja, que tenemos que exportar soja y ganar plata, pero también para los productos de la industria, porque no es el mismo tipo de cambio al cual se puede competir en la soja o en los textiles o en los productos. Este es un problema de la estructura económica argentina. Tiene que haber tipos de cambio diferenciales. ¿Cómo se va a manejar un tipo de cambio único? ¿Cómo se va a mantener un tipo de cambio competitivo si hay un aumento de precios que va a requerir un nuevo ajuste o aumento del tipo de cambio? Podemos entrar en un proceso de inflación inercial, que de alguna manera estamos, que la inflación se alimenta a sí misma, porque avanza un valor y se acomodan los otros. Entonces, hay una serie de incertidumbres respecto de la evolución de los precios, el nivel de actividad. Y yo creo que sí, las pymes tienen que estar observando esta realidad, porque como son parte principal del tejido productivo del país, Sí, señor. los que generan la mayor parte del empleo, donde además en esta revolución tecnológica muchas pymes operan en la frontera del conocimiento. Hay un potencial formidable de innovación y de cambio técnico en las pymes. Está bien, yo creo que está bien que se estudie, que se vea, que se hagan propuestas, porque el escenario es complejo. Sí, totalmente. La última, y agradeciéndole como siempre, Aldo, la claridad y el tiempo que nos concede por estos conceptos, ¿qué opina usted de la apertura de las importaciones? No, hay que manejarla con cuidado. Yo creo que hay que defender el mercado interno. Al mismo tiempo también es cierto que hay que cerrar este déficit fenomenal que tenemos en autopartes, en productos electrónicos. Hace falta una política no solo de defensa del mercado interno, sino de desarrollo en los sectores críticos para cerrar esos déficits que tenemos. Y al mismo tiempo, junto a la defensa de la producción local, la salida al exterior. Si ninguna economía hoy puede funcionar sin una relación muy dinámica con el resto del mundo, que se basa principalmente en su capacidad de generar la divisa que necesita. Entonces necesitamos defender el mercado interno, promover las exportaciones, programas muy explícitos
digamos, de vinculación entre el Estado y el sector privado para resolver el problema que tenemos en autopartes, productos electrónicos, por ejemplo. Tenemos un déficit fenomenal, tenemos que integrar la cadena de valor. Es la tecnología que ha revolucionado el mundo moderno y somos ensambladores de artefactos electrónicos. Es decir, hay cosas que están pendientes desde el punto de vista estructural, pero al mismo tiempo una realidad distinta en el sentido que las instituciones están consolidadas, que el país está desendeudado, que tiene oportunidad, y vamos a ver cómo se va desplegando la estrategia del gobierno. Esperemos que le vaya lo mejor posible, pero la verdad que la incertidumbre es grande. Aldo, le agradecemos como siempre el tiempo y la gentileza que tienen en concedernos estos minutos para charlar sobre algo que nos importa absolutamente a todos, ¿no? Alguien puede decir, a mí la economía, ¿qué me influye? Sí, te influye hasta cuando vas a comprar un caramelo al kiosco. Sin duda, es así, es sin duda. Bueno, muchas gracias por el llamado. A y usted, hasta Aldo. pronto. Igualmente, que tenga usted buen día. Igual. El señor Aldo Ferrer, el economista, hablando de economía, ¿no? De lo que él sabe, un panorama general de la economía, un panorama PYME también que nos hizo el señor Aldo Ferrer y apertura de las importaciones.